buenas tardes. Qué gusto coincidir en esta sesión de trabajo que el día de ayer dejamos pendientes por ahí algunas actividades y vamos a continuar con nuestro eje número 1 correspondiente a diversidad, continuidad y cambio del tema tiempo y cambio, donde estábamos viendo algunas de las características de la evolución de las especies y platicábamos y decíamos por ahí que para que una especie pueda evolucionar y pueda llegar a perdurar durante mucho tiempo, debe de adaptarse. Y en esa adaptación está precisamente el acomodarnos a las circunstancias que se presentan en el entorno. Lamentablemente, ahorita estamos viviendo una circunstancia en la que nos tenemos que adaptar. Nos estamos enfrentando a una partícula la cual nuestros organismos no están preparados. Por eso se están registrando actualmente tantos decesos, por eso hay tantos problemas de salud y por eso precisamente tenemos esta contingencia en nuestros hogares. Recordemos, muchachos, cuáles son los pasos que debemos de seguir habitualmente para evitar un contagio contra el COVID-19. Primeramente, hablemos de la distancia social. ¿Quién recuerda cuál es la distancia social? A ver, ¿ya se acordaron? ¿Sí? La distancia social es el espacio que hay de 1,5 metros, que es la distancia de mi brazo más la misma distancia de la persona a la que me estoy dirigiendo. ¿Se acuerdan ustedes también que después de marcar nuestra distancia social, para evitar que las gotitas de saliva que pueden llevar ese virus a contagiarnos, ¿qué más debemos de hacer? Mencionábamos ayer una característica más, que es el estar ingestando agua cada 15 minutos con el objetivo de evitar, si se aloja ese virus en nuestra garganta, que se quede ahí y entonces producir que pase al estómago para que sea destruido por los jugos gástricos. ¿Qué más mencionamos? Hay algo muy importante y lo tenemos aquí. Efectivamente, es usar nuestro gel antibacterial de manera frecuente, limpiar las perillas que tengamos en la casa, los artículos de uso común y algo que es prioritario, muchachos, el uso del agua y el jabón para asearnos nuestras manos. Eso no podemos dejarlo de lado, hay que estarlo haciendo frecuentemente, no que lo hago una vez al día y se me olvidó, es constantemente. El día de ayer hubo una promulgación muy clara por parte de la FAO, que es quien se encarga de dar las recomendaciones a la Organización Mundial de la Salud, sobre qué podemos hacer al estarnos enfrentando a este virus para lo cual no estamos adaptados, lamentablemente. Necesitamos desarrollar una gran estructura de inmunidad en nuestro organismo y la única forma en que lo podemos hacer, muchachos, es a través de la prevención y del cuidado alimentario. La FAO acaba de dar una serie de recomendaciones a todo el mundo, no solamente a nuestro país, no solamente a nuestro estado, a todo el mundo. Y como ciudadanos del mundo tenemos el compromiso de hacer caso a estas medidas de seguridad. La primera de ellas es llevar una dieta balanceada y nutritiva. Por eso la insistencia en el plato del bien comer. Sobre todo que este alimento esté resguardado, vamos a decirlo, constantemente por cítricos. ¿Qué cítricos teníamos en la región? ¿Le preguntaron a papá y a mamá? ¿Recuerdan que hablábamos de la zona citrícola? Efectivamente. Aquí en nuestro estado, afortunadamente, tenemos gran producción de naranja, mandarina, pomela en la zona citrícola, que se encuentra ubicada en los municipios de Montemorelos y Linares y Allende. Entonces, no hay excusa
para no estar ingestando al menos 3 frutas de este tipo al día. Podemos variar con la guayaba, podemos hacer agua de limón, para de esta manera desarrollar nuestra fuerza, nuestra estructura inmunológica. Aparte del aseo que debemos de tener constantemente de nuestras manos y la preparación higiénica de nuestros alimentos. Recuerdan también, muchachos, que les mencionábamos por ahí que hay que hacer ejercicio. El hacer ejercicio fortalece también nuestras defensas. Ahorita no podemos salir, nada de que me voy a ir al parque, me voy a ir a la cancha, me voy a ir al patio de la escuela a jugar. No, señores, hay que hacer ejercicio en casa, en compañía de la familia. Bailar, brincar la cuerda, jugar en el patio, hacer sentadillas, ejercicio aeróbico, los diferentes muebles que tenemos en nuestra casa. 20 o 30 minutos. Esa es otra de las recomendaciones de la FAO. Y por supuesto, dormir 8 horas. No hay otra forma en darle tiempo al organismo de la humanidad a poder adaptarse, a poder desarrollar defensas de forma natural para poder salir adelante de esta problemática. Si nosotros no tomamos estas medidas de precaución, muchachos, recuerden lo que decíamos ayer. La especie que no se adapta desaparece. ¿Por qué se imaginan ustedes que a nivel mundial todo el mundo está en contingencia? En Estados Unidos, muchachos, actualmente, entre las últimas cifras de muertes, van alrededor de 4,000 muertes. ¿Se imaginan ustedes si seguimos nosotros sin atender estas medidas de precaución? Somos los únicos responsables de prevenir la enfermedad y no pasar a fase 3 o a fase 4, que hablan y dicen eso. Y bueno, ¿qué es fase 3? ¿Qué es fase 4? Es cuando el problema ya se salió de cauce, muchachos. Es cuando ya todo el apoyo de salud no puede controlarlo. No vamos a tener suficientes equipos. No hay necesidad de llegar a eso. Debemos de empezar por prevenir cuidando nuestro cuerpo, con alimentación, higiene, descanso, nuestras 8 horas de dormir, 8 horas, nada de quedarnos hasta las 2, 3 de la mañana en el celular, y hacer ejercicio para fortalecer nuestro cuerpo con inmunidad. Yo espero que todo esto lo estén aplicando en su familia y estén haciendo caso a las recomendaciones que ya emanó la FAO. No es porque papá, mamá, el gobernador dice, no, es una necesidad humana a nivel mundial. Y para que toda esta información nos quede mejor aprendida, vamos a pasar a ver un video que nos da las recomendaciones sobre este tema. Todos muy atentos, por favor, y toman nota de algunas de las partes del video relacionado con lo que hablamos ahorita. Vamos a ver. Ciencias y Tecnología, Biología, Primer Grado, Bloque 3, 13, Dieta correcta, Ejercicio y Salud. Mis hábitos alimentarios. Y bueno, entonces me dijo que de plano desde la semana pasada ya no cena, que para no engordar, ¿te imaginas? Pues yo no soy doctor, pero la última vez leí en una revista que no es bueno dejar de comer. Eso mismo digo yo, pero no sé cómo convencer a mi primo. Por eso necesito que me ayudes a investigar. Claro que sí, Ana. Vas a ver cómo vamos a encontrar información útil. Si no mal recuerdo, en la revista que leí decía algo de los hábitos alimentarios. Entonces empecemos por ahí. Ay, la otra vez estaba contando sobre la temporada de comida. Los hábitos alimentarios son todo lo que comemos, en qué medida y cómo lo hacemos. Desde que elegimos los ingredientes hasta ingerir el platillo ya preparado. Estos hábitos están influenciados por las costumbres y las características sociales, económicas y culturales del lugar donde vivimos y nos desarrollamos. En la adolescencia, debemos cuidar que nuestros hábitos alimentarios sean saludables y también nos mantiene en buen estado de salud y en buenas relaciones con la familia. Hay que colaborar, barrer, trapear,
limpiar los platos, ayudar a recoger la ropa, todas las actividades que se hacen cotidianamente en el hogar y que aparte nos ayudan a nosotros para mantenernos activos. Bien, muchachos, vamos a trabajar en nuestros guiones didácticos tutoriales. Ahorita nos vamos a ir a una breve pausa y ustedes van a tener esa oportunidad para traer sus materiales, guión didáctico tutorial, el lápiz, su diccionario, su libro de texto y su libreta de notas. Regresamos después de un breve corte. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Lo demás que pedimos, bueno, pues ya estamos listos para dar inicio, pero antes hay que ponernos nuestro gel antibacterial en las manos. Vamos a trabajar con una recuperación de conocimientos previos de lo que hablamos el día de ayer, porque hay una continuidad en este aprendizaje. Vamos a hablar de adaptación. ¿Recuerdan que dijimos que era adaptación? ¿Quién por ahí hace memoria y me dice, sí, yo sí me acordé que puso ahí un ejemplo usted de adaptación? Bien, dijimos que era acomodarnos en las condiciones ambientales para poder sobrevivir, para poder obtener el alimento necesario y de esa manera poder realizar todas las funciones vitales. Aquí en la diapositiva vemos nosotros unas jirafas. ¿Qué tendrá que ver la adaptación con las jirafas? Pues bien, hay vestigios donde las jirafas no siempre tuvieron el cuello tan largo, ¿sí? Pero las necesidades ambientales fueron modificando esa transformación del cuello. ¿Por qué? Porque solamente aquellas jirafas que tenían una mayor longitud del cuello alcanzaban a tomar el alimento de las partes altas de los árboles. Y esas, al ser más fuertes, eran las que lograban sobrevivir cuando trataban de capturarlas o cuando había alguna situación de falta de líquido en el entorno en el que se desarrollaban. Entonces, como ellas estaban bien alimentadas, eran las que lograban sobrevivir y eran las que lograban cruzarse para tener descendencia. Y las que tenían el cuello más corto, pues esas no lograban realizar esas funciones y fueron desapareciendo porque los nuevos descendientes de las cruzas se daban entre las que tenían el cuello más largo. Y de esa manera, las subsecuentes generaciones, en un tiempo muy lento, fueron adaptándose a el tipo de flora que había en ese lugar y el cuello se fue alargando. Hace muchos años hubo una teoría del uso y del desuso que la hizo por ahí un investigador y científico de apellido Lamarck. Y Lamarck decía, todo aquello que se usa tiende a fortalecerse, lo que no usamos desaparece. Por eso hay que usar mucho el cerebro, muchachos. Hay que fortalecer el cerebro, hay que pensar, hay que trabajar, hay que investigar. Por eso precisamente nosotros debemos de tener conciencia de que cada vez que nosotros trabajamos nuestro organismo y nos alimentamos bien, estamos fortaleciendo nuestro cuerpo. Y aquí tenemos la evidencia de adaptación. La adaptación es un paso que va aunado a la selección natural dentro del proceso de evolución que fue diseñado y fue interpretado por Charles Darwin. Dentro de la selección natural, ¿recuerdan el ejemplo que pusimos ayer de los escarabajos en el video y que yo les mencionaba de las polillas en Inglaterra? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, que es precisamente el de las liebres. Había liebres de color pardo oscuro y liebres claras. Cuando hubo un cambio en el entorno y entonces de esas, las de color claro resaltaban más y quedaban más visibles para
ser capturadas por los consumidores. Nada más quedaban los de color pardo, que esos sí se podían cruzar entre sí y tener su descendencia. La variabilidad que se da en una especie asegura que esa especie continúe. Por eso es importante que existan diferentes tipos de razas dentro de una misma especie. Si todos fuéramos iguales, habría una tendencia a que desapareciera la especie. Aquí, como había liebres blancas y oscuras, y las blancas eran más susceptibles de ser capturadas, se cruzaban las oscuras o pardas y entonces lograban sobrevivir. ¿Por qué? Porque el lugar en el que habitaban era de una tendencia de sombra oscura. Ese es el principio de la selección natural. Y la selección natural establece que solamente los más fuertes logran sobrevivir y reproducirse, porque a lo mejor tú logras sobrevivir, pero si no te reproduces, igual desaparece la especie. Estos principios, el de adaptación y el de selección natural, fueron observados por Charles Darwin. Y Charles Darwin creó la teoría de la evolución con estos principios básicos de la selección natural. El primero de ellos, el principio de la variación, que era el ejemplo que les decía yo ahorita de las jirafas. Si ustedes se fijan, las jirafas que tenían el cuello más desarrollado podían alimentarse de las hojas de las partes superiores de los árboles. En cambio, las de menor tamaño no alcanzaban, no obtenían alimento y terminaban por desaparecer. Obviamente, no podían tener descendencia. El segundo principio, el principio de la eficacia biológica diferencial, que era lo que les decía ahorita, de la importancia de la variabilidad de una especie. Dice tal cual, los individuos que posean ciertas variantes estarán asociados a una mayor capacidad de descendencia y longevidad. ¿Qué quiere decir esto? A vivir más tiempo. Y aquí vemos que al no ser todas iguales, existe la posibilidad entonces de que se crucen las más fuertes. El otro principio de la selección natural que observó Charles Darwin fue el principio de la herencia. ¿Y qué dice ese principio? Dice que aquellas características dominantes que tienen los individuos que logran adaptarse se pueden transferir genéticamente a sus descendientes. O sea, esas crías, esos descendientes que nacieron de los más aptos, ya van a venir dentro cromosómicamente en sus células con la capacidad de presentar esa característica de adaptación. Estas situaciones de principios de la selección natural son lentos y se dan de generación en generación. Ahora, muchachos, vamos a trabajar en nuestro guión didáctico tutorial. Para eso, me hacen el favor de abrirlo en la página 178. Página 178. Ahí en esa página, ustedes van a ver en la ficha 1 de trabajo la aplicación donde vienen dos esquemas, uno de los pájaros pinzones y otra de unas tortugas gigantes, ¿sí? Aquí observen ustedes dentro de esta página que los pájaros pinzones muestran diferencias entre sí. Todos son pájaros pinzones, pero no son iguales. Tienen ahí características que los hacen diferentes unos de otros. Y del otro lado tenemos las tortugas, donde no todos los caparazones son iguales. Pues bien, la pregunta dice, con apoyo de esas imágenes observa qué adaptaciones presentan para la supervivencia de la especie. Escribe en el espacio correspondiente la importancia de estas características morfológicas. ¿Y qué quiere decir característica morfológica? Recuerden que la característica morfológica está asociada a la estructura del organismo, o sea, el pelo, la forma de las extremidades, la estructura del caparazón, todo lo que es externo, muchachos. Ahorita quiero pedirles, por favor,
que sean tan amables de checar ese ejercicio y contestarlo. En breve vamos a irnos a una pausa informativa. Quiero que recuerden lo que vieron en el video de la sesión de ayer, lo que acabamos de comentar ahorita, y con eso van a poder contestar esta parte. Después de la pausa informativa, volvemos a trabajar. Simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Regresamos. Esto es Escuela TV. Sigue viendo Escuela TV. Funciona la ficha 1, donde podemos aplicar los conceptos de adaptación y los conceptos de variabilidad que vimos en las dos diapositivas anteriores. Y espero que lo hayan hecho con buena ortografía. Recuerdan que ayer les dije que íbamos a platicar sobre la relación que había existido y cómo se había desarrollado los avances científicos entre Charles Darwin y Wyatt. Pero en medio de esto hay un largo periodo de tiempo y un viaje de investigación muy interesante y muy maravilloso. Voy a describir lo que vamos a trabajar ahorita porque tenemos gente que está en radio, que no está igual que ustedes a través del canal de televisión. Voy a describir para que también los que están tras la pantalla entiendan qué es lo que vamos a ver ahorita porque no es algo muy común. Vamos a establecer un vínculo entre biología y artes escénicas para demostrar que la ciencia no está peleada con el arte y que podemos aprender un poquito de todo a través de todas las asignaturas. Para quien está en radio, voy a describir lo que va a pasar aquí. Vamos a poner un ambiente de oscuridad para poder utilizar un teatrito que elaboramos hecho con material de reciclado, y este teatro, ¿sí?, se hizo con una simple caja, se decoró para que tuviera un escenario. Tiene una pantalla de papel encerado, que comúnmente se le llama papel, pergamino o calca. Y se hicieron unas siluetas de los personajes de los que vamos a ir platicando sobre el viaje de Charles Darwin y su investigación. En la parte posterior tiene una fuente de luz, que no es otra cosa más que una simple linterna. Y cada una de las figuras están hechas en cartulina negra con un soporte, que puede ser un popote, que puede ser una varita de madera, y que nos va a servir para poder mostrar la imagen. Ahorita vamos a empezar con nuestro viaje imaginario que vamos a hacer para entender qué encontró Charles Darwin en ese viaje. Si nos hacen favor de apagar las luces, nosotros nos vamos a concentrar y nos vamos a imaginar que vamos a ir por ese viaje de conocimientos. Pues bien, primero les contaré que Charles Darwin no hizo este viaje porque su intención fuera obtener los recursos necesarios para poderlo realizar. A él siempre le gustó mucho entender la naturaleza y ya tenía dudas sobre por qué había tanta variabilidad en las especies. Sin embargo, no tenía los recursos. Le ofrecieron un trabajo para que él hiciera mapas actualizados de todas las costeras de los diferentes lugares donde se hacían intercambios comerciales. Y él aprovechó para ir investigando sobre las especies de animales que se encontraban en esos lugares. Pues bien, primero les diré que Charles Darwin va a aparecer en escena en este momento, y él era un investigador inglés. Ahí tenemos una pequeña silueta de Charles Darwin de perfil, donde podemos ver su larga barba blanca. Y enseguida el mapa que nos muestra la silueta de Inglaterra, de donde él era originario. Pues bien, Charles Darwin inicia su viaje saliendo desde Inglaterra a través de un barco
que ese barco se llamaba HMS. Ese barco lo trasladó a muchos lugares del mundo para que él pudiera hacer todos sus estudios de cartografía. Pero él llegaba a los continentes y no solamente hacía sus estudios de cartografía, sino que tomaba notas de los especímenes de animales que encontraba en esos lugares y no veía en otros. O si veía que de esos animales había muchos tipos diferentes y trataba de explicarse el por qué. Primeramente llegó a Australia. Ahí en Australia él encontró especímenes muy diversos y el primero que le llamó la atención pues fueron los papagayos, porque allá en Inglaterra pues no había papagayos. Y observó que había de diferentes colores, tamaños, distintos tipos de plumas y hizo sus anotaciones. Recorrió toda la costa de Australia. Claro que hizo su tarea porque tenía que hacer el trabajo de la cartografía. De ahí se trasladó a la parte de Sudáfrica. Y en Sudáfrica él siguió haciendo sus investigaciones, siguió tomando sus notas, ¿sí? Y observando a todas las especies que había encontrado ahí y que no había en Inglaterra ni que había tampoco en Australia. Una vez que terminó su trabajo en Australia, siguió su recorrido en su barco Big y se fue hasta Sudamérica. Específicamente en Sudamérica, en la parte alta, llegaron a unas islas que están muy juntas, que es un archipiélago y que son las Islas Galápagos. En esas Islas Galápagos, ¿sí?, encontró una gran diversidad de especímenes que no encontró en ninguna parte. Se maravilló de lo que encontró ahí. Principalmente le llamaron la atención los pájaros pinzones. En los pájaros pinzones se dio cuenta que había mucha variabilidad de picos, de tamaños y de forma de picos. Había con picos anchos, como pueden ver ahí, había con picos delgados y angostos, y había con picos normales, chatos y cortos. Encontró una gran diversidad. ¿Por qué? Porque dependía de que en cada isla había un tipo de flora diferente y eso determinaba cómo era el pico que tenían para poder haberse adaptado y sobrevivir. Y eso le asienta a él su capacidad de entender la selección natural. Una vez que ya tomó notas de esto, hubo un animal que lo sorprendió muchísimo, que eran las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Incluso llegó a llevarse gran cantidad de esas tortugas, se las llevó hasta Inglaterra. Y fíjense qué cosa tan maravillosa. Las tortugas han sobrevivido. Se llamaba Harry, una de las que se trajo, y logró sobrevivir hasta nuestros tiempos, vivir más de 100 años. Actualmente hay otra de nombre Jonathan, que es el animal más viejo, que dijimos que significaba viejo, longevo en la Tierra. Se calcula que tiene alrededor de 180 años de vida. Eso significa que se adaptaron excelentemente para poder sobrevivir. Regresa Charles Darwin en su barco Beagle hasta Inglaterra. Ese viaje duró 5 años, muchachos. Él parte en el año de 1831 de Inglaterra a iniciar su viaje y lo termina en el año de 1836. Y pasan muchos años donde ya él, ¿sí?, continúa haciendo sus anotaciones. Pues bien, muchachos, ya más o menos aquí tenemos una idea clara de la historia de este barco y cómo este viaje ayudó y aportó a Charles Darwin toda la evidencia que requería para hacer su teoría de la evolución.
Vamos a ver ahora acá una imagen más clara de este barco, el barco Beagle. Pasaron muchas cosas en ese viaje. Hubo hasta ataques de salvajes, hubo gente que perdió la vida. En 5 años pasan muchas cosas, pero lo más importante de esto es que ese viaje y las observaciones tan atentas que hizo Charles Darwin sobre lo que encontraba ahí de las diversas especies, le permitió asentar sus conocimientos y lo que él pensaba de la selección natural. Y se dio cuenta que cuando una especie tiene mucha variabilidad es cuando logra sobrevivir, porque se está transfiriendo genéticamente, o sea, a nivel celular, las características positivas de los elementos o de los individuos más fuertes. Sin embargo, cuando él está en Inglaterra, pasa un detalle muy importante. Todo esto, imagínense, fue a mediados del siglo XVIII. En el siglo XVIII no había tanta libertad de pensamiento. Todo estaba regido por la situación de iglesia. Entonces, aunque él desde 1836 ¿sí? tenía muy claro la teoría de la evolución, no escribió una obra, sino que estuvo madurando sus ideas y tenía temor de sacarlas a la luz porque había gente que opinaba distinto a lo que él tenía evidencia científica. Y eso era muy mal visto y era juzgado. Entonces él escribió una obra donde escribió todas sus evidencias que encontró en el viaje y la tituló El origen de las especies. Pero no fue hasta 1850 cuando terminó su obra. Ahorita, ¿sí? Regresando de un pequeño corte, vamos a seguir con esa interesante historia sobre Charles Darwin y el origen de las especies. Bien, muchachos, a repasar la información. Escuela TV. Para explicar lo que hemos aprendido sobre evolución, usaremos un mapa conceptual. ¡Empecemos! La evolución es un largo proceso de cambios graduales y constantes, mediante el cual los seres vivos que conocemos actualmente, incluso nosotros mismos, tuvieron su origen en organismos primitivos. ¿Qué significa esto? Que las plantas y animales que viven actualmente provienen de antepasados con los cuales compartieron solo algunas características similares, no todas, es decir, que evolucionaron. Charles Darwin estudió la evolución y entonces propuso la teoría de la evolución por selección natural. Una teoría que, por cierto, causó gran conmoción entre científicos, filósofos, economistas, eruditos y eclesiásticos. Para llegar a esta teoría, Charles Darwin observó que había una relación entre las especies que conocía y algunas que ya no existían. Esto despertó su curiosidad e investigó restos fósiles, así como la anatomía de diferentes organismos. Al paso del tiempo, formuló la idea de que los organismos más aptos sobrevivían en un medio ambiente en particular, caracterizado por factores bióticos, que son todos los seres vivos, y abióticos, como el agua, el aire y el suelo. A este proceso de sobrevivencia de los organismos le llamó selección natural. La selección natural influye en la variabilidad, la cual se observa en las diferentes características que muestran entre sí los organismos de una misma especie y que se heredan a las nuevas generaciones. Darwin también formuló la idea de que los factores bióticos y abióticos del medio ambiente afectan el material hereditario de una población, de manera que favorece su reproducción, o bien la disminuye hasta eliminarla, generación tras generación. A esto le llamó reproducción diferencial, gracias a la cual sobreviven los individuos mejor adaptados. Esto es lo que hemos aprendido sobre evolución. Sencillo, ¿verdad?
A partir de las ideas del naturalista Charles Darwin, podemos apreciar que el conjunto de seres vivos que existe en la Tierra es el resultado de la evolución y de las adaptaciones que han tenido los organismos a lo largo de millones de años. Si piensas en todo esto, ¿cómo será la evolución de los seres vivos en el futuro? ¿Habrá nuevas especies? ¿Quiénes desaparecerán? Bien, muchachos, logramos conjuntar las ideas de lo que vimos en clase y reafirmamos en el video. Yo espero que sí, porque con eso vamos a poder contestar el ejercicio de nuestro guión didáctico tutorial. Ya contestamos la ficha 1, ahora vamos a la página 179, donde vamos a ver la ficha de trabajo dentro de la evaluación, y vamos a pasar aquí. Ponemos atención y vemos la primera pregunta. Dice, ¿por qué son importantes los estudios de Darwin y qué relación tienen con la especie humana? Con lo que vimos en clase, más lo que escucharon del video, yo creo que pueden dar una respuesta. Recuerden que eso nos permite entender los procesos de adaptación y nos permite comprender aparte de que necesitamos tiempo para adaptarnos a los cambios. Ahorita nos estamos enfrentando a un cambio y es importante tiempo para tener los descubrimientos necesarios, primero, que puedan combatir ese virus y nosotros desarrollar inmunidad. Segundo, ¿qué son los fósiles y para qué sirven en biología? Trabajo de investigación. Vamos a leer, vamos a checar, porque de eso ya hablamos en la primera unidad, es retomarlo. Y tercero, ¿qué adaptaciones conoces que tengan algunos organismos actuales? Menciona ejemplos que proporcionen la supervivencia de la especie. De eso vamos a hablar mañana, pero yo quiero que ustedes investiguen, muchachos, por favor. Hay que repasar los contenidos, hay que trabajar con las lecciones que estamos viendo y checar con su código QR los videos que vienen al inicio de toda la asignatura de biología. Pero si ustedes quieren adelantarse también en las otras asignaturas, recuerden que este mismo material está constituido de igual forma en sus otras materias. Entonces, fácilmente podemos ir adelantando y si tenemos dudas, aclarándolo con los videos, ¿sí? Vamos a tener mañana una sesión muy interesante de trabajo donde vamos a hablar de las adaptaciones y vamos a ver que hay adaptaciones buenas y adaptaciones que no nos favorecen en todos los seres vivos, porque las adaptaciones se dan no solamente en el hombre, también en los vegetales. Y vamos a entender el proceso de la selección natural hecha por el hombre, porque no siempre la hace la naturaleza. Actualmente, con los avances tecnológicos, hemos logrado hacer cambios morfológicos y fisiológicos en las especies, tanto de animales domésticos como de cultivos, que benefician a la humanidad. Entonces, vamos a platicar de eso mañana. Es un tema por demás interesante y yo quiero que participen. Quiero que inviten a sus papás, a sus hermanos, que en familia vayamos aprendiendo todos. Y lo más importante, a cuidarnos, entre todos a cuidarnos, a aplicar el protocolo de seguridad que tenemos para salir adelante, lograr adaptarnos y ser una especie fortalecida ante situaciones como el COVID-19. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos a llegar y nos vamos a llevar nuestra tarea a casa. Como siempre, es un placer compartir de 4 a 5 y que nos permitan entrar a sus hogares. Hasta mañana, muchachos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28,